Y en un video pasado hablamos acerca de lo que dijo de manera oficial el abogado Emiliano tras anunciar repentinamente su salida, justo por la madrugada, justo unas horas antes de que fuera la audiencia. Así que ahora vamos a desarrollar un poco más este tema. Vamos a analizarlo obviamente al estilo de un Grandmaster y dejar en claro para las personas que sean nuevas en el canal o que no tengan ni la menor idea de qué demonios es lo que hacemos aquí. Sí, pues les platico un poco. A diferencia de muchos otros que lo único que pueden hacer es replicar el contenido y repetir lo que dijeron en otro lado, aquí nos enfocamos en analizar, en dejar en claro diferentes puntos de vista, diferentes suposiciones, dejando en claro cuál sería más probable, cuál sería menos probable, y si tenemos que fundamentar el análisis, obviamente se lleva a cabo. En este caso, si se tiene que fundamentar desde un punto de vista legal, pues así lo hacemos. Si estuviéramos analizando en el canal de Grandmaster dedicado a tema de finanzas, pues también lo analizaríamos. No sé si estuviéramos hablando de algo que tiene que ver con inversiones de alto riesgo o temas de economía, o si fuera en algo de política también, ¿ok? Y yo entiendo que esa parte a una gran cantidad de personas es algo que no le llama para nada la atención, entender toda la historia. Y sobre todo los fundamentos que tiene para que pueda tener lógica y que tenga, o que podamos decir con elementos, cuál tiene mayor probabilidad, cuál tiene menor probabilidad, ¿ok? Y repito, así es como lo haríamos si estuviéramos analizando a profundidad un caso de una persona que perdió la vida y lo tuviéramos que ver desde un punto de llevar a cabo análisis físico para ver si coincide lo que mencionaban de a qué velocidad viajaban o cuántos impactos recibieron, o si estuviéramos hablando de algún tema de política, obviamente fundamentarlo con elementos referentes a la política, o si fuera de economía, o si fuera de finanzas, o si fuera de psicología, o de lo que sea, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a hablar acerca de esto que dijo el abogado Emiliano acerca de su salida, y que se echó 10 minutos, dando a entender que a pesar de que era una decisión que ya tienen contemplada desde días antes, pues como si casualmente de repente el mejor momento para hacer la publicación de ese comentario o ese dato fuera en la madrugada, justo unas horas antes de que se tuviera que llevar a cabo la audiencia. Y por si fuera poco, casualmente sucede algo que no tendrá mucha lógica y que casi nunca sucedería. Es que se suspenda porque la otra parte no confirmó el correo de recibido. Así que entonces aquí podremos desarrollar una gran historia, que iría más o menos así. Aquí hay algunos puntos muy importantes que podríamos deducir de escuchar o leer entre líneas lo que dijo el abogado en su video donde justifica el tema de su salida, pero lo que no aclara es como que por qué hacerlo en ese preciso momento. Y aparte, por si fuera poco, pues tenemos que después de todo también se confirma que como tal no confirmaron de recibido el correo de con la notificación, ¿verdad? Y que cuadró los tiempos perfectamente. Así que tendremos que hacernos la clásica pregunta de que si es casualidad o que si es estrategia. En este caso, si el abogado Emiliano ya tenía considerado dejar el caso, ¿por qué no lo comunicó desde antes? Sino, ¿por qué esperar unas horas para comunicarlo? Como que ¿por qué buscar hacerlo en la madrugada para hacerlo público? Sí, se supone que ya para entonces tenía un acuerdo o ya para entonces tenía establecido que él no se iba a presentar a la audiencia porque el otro abogado sería quien llevaría el caso. Así que aquí nos podríamos poner un poquito imaginativos y decir, a ver, entonces este abogado, teniendo tiempo previo para comunicarlo, decide hacerlo de madrugada. ¿Con qué finalidad? Pues quizás para que por el otro lado tuvieran la justificación y decir, bueno, pues es que no vimos que llegara el abogado. Y aunque sí llegara un abogado diferente del mismo equipo, dijeran, pues se suspende la audiencia, ¿no? Así que si nos ponemos un poquito imaginativos, al estilo del Grandmaster, y hacemos esto, le agregamos una posible comunicación con la contraparte, es decir, con la parte que representa a una Lambífer Centeno o bien con la misma fiscalía, ¿qué podría salir de ahí? Así que repito, esto sería una hipótesis, obviamente al estilo de un Grandmaster. No se está asegurando nada, no estamos diciendo que tengamos elementos comprobables para esto, sino que únicamente estamos diciendo que acorde a lo que podemos analizar, hay cierta probabilidad de que algo así pudiera haber ocurrido. Tendríamos una suposición en la cual Emiliano coordinaría su salida con la parte acusadora o la fiscalía, y el proceso sería, por ejemplo, renunciar en la madrugada, generando incertidumbre. De esta manera, el tribunal justifica la suspensión de la audiencia por falta de confirmación. Y cualquier cosa que le preguntaran, oye, pero no la confirmaste, pues no.
porque si va a ser cargo, otro miembro, no yo. Y eso no parecería una simple salida de un abogado, ¿verdad? Interesado en el caso, sino que más bien parecería una maniobra para asegurar que la audiencia no ocurriera. Y en este caso, si el abogado ya sabía de su salida, o ya tenía, mejor dicho, definida su salida desde tiempo atrás, y que esto se podría tomar para llevar a cabo la suspensión, ¿con quién hablaría antes de hacerla pública? ¿Hubo comunicación previa con la fiscalía o con la parte acusadora para coordinar esto? Y esto pues realmente sería demasiada coincidencia como para que fuera casualidad, ¿verdad? Ahora, si esto le sumamos que por el tema de la contraparte, en este caso la representación legal de una Lambifer Centeno, no vimos como tal que se hiciera presión, no vimos como tal que dijeran, es que cómo es posible, ya que estamos presentando pruebas con las cuales se demostraría de manera tajante, de manera contundente, que el Lambifer Centeno está en riesgo. ¿Cómo es posible que por algo que no amerita que suspenda la audiencia se haya suspendido? Pero por el contrario, vemos que no fue así. Y era lo que comentábamos, incluso esa parte después podría ser tomada como un dato importante para quien llevara la defensa después, ¿no creen? Porque cuando una parte tiene evidencia clave para demostrar el peligro que corre su cliente, lo último que va a querer es que se posponga, ¿verdad? Entonces, en este caso, si tenían pruebas para demostrar que había riesgo real, ¿por qué no presionaron para que la audiencia se llevara a cabo? Y en este caso, la suspensión sería un respiro para la representación legal de una Lambifer Centeno. Pues vemos que sí, ya que por lo visto no tenían pruebas contundentes que quisieran dar a conocerle al juez, por lo que ya hemos comentado. Y como también lo hemos mencionado, aquí el truco principal es que entre más se llegue a prolongar esto, entre más vaya avanzando a lo largo del tiempo, más ventaja va teniendo la parte que en este momento no es la más favorita. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando el proceso, la gente se va a ir hartando. Sí, aquellas personas que dicen que no se van a cansar, que siempre van a estar ahí, todo eso. O sea, no lo hacen muchas ocasiones ni para familiares, ni para su esposo, ni para su esposa. Mucho menos para alguien que ven en YouTube, ¿verdad? Sino que puede ser que simplemente se harten. Y ahí sea el momento en el que pueden aprovechar. Porque recordemos, como ya lo hemos comentado 1,5 millones de veces, más allá de que mucha gente visualiza en Lambifer Centeno a una Lambifer relacionada con su personaje que utiliza especialmente cuando tiene que defenderse, sí, su personaje de niña idiota, porque recordemos que el de señora lo ocupa cuando se trata de atacar, pero como lo hemos comentado, ¿no? Que ataca como señora y se defiende como niña idiota. Sí, pero la verdad es que una Lambifer Centeno es una persona o es una señora de casi 40 años que ha vivido y que muy probablemente hasta busque llegar a su jubilación a través de esto, y que no es la primera generación. Así que en ese momento que dejara de ser lo suficientemente mediático, bastaría para que entonces sí se puede hacer uso de ese tráfico de influencias, si quieren llamarle de esa manera, y ahora sí, aprovechar para meter toda la presión posible, buscar sacar toda la cantidad de dinero posible, o bien hasta incluso buscar armar una carpeta de investigación, buscar cómo integrarla, buscar cómo crear esas pruebas. Y otro dato muy importante, recordemos, sí, en el caso de Lambifer Centeno, recordemos que si tiene muy buena relación con la fiscalía, pues realmente la inversión de dinero que tiene que hacer es mínima en comparación con la contraparte. Ahí hablaríamos de una situación de desgaste, de una situación de llevar a que cambie de estrategia, llevar a que cambie de abogados, y en una de esas, llegar con el abogado al cual le pueden ofrecer algo y decir, oye, ¿sabes que tú tienes este trámite pendiente? ¿Tienes este caso pendiente? Aquí en esta fiscalía precisamente, ¿no? Y pues este caso te generaría mucha mayor cantidad de ganancia. Así que, ¿qué dices? ¿Te permitimos avanzar en ese otro caso a cambio de este? Recuerden que entre más cambios, entre más movimientos, entre más desestabilización se vaya haciendo, obviamente pues la contraparte más se va favoreciendo. Y sobre todo gente que ha estado muy involucrada en el tema que tiene que ver de procesos de audiencias, se preguntarían, bueno, y en este caso, si dices, Grandmaster, que si una persona está en riesgo y se demuestra que está en riesgo con evidencia contundente, ¿qué pasaría si hubiera presionado para que la audiencia se realizara? Pues que el juez hubiera tenido que tomar en cuenta lo que ya se tenía en la carpeta. Si había dudas sobre la supuesta afectación psicológica de Lambifer Centeno, se podría haber discutido el contexto de las pruebas, si hubiera podido hacer referencia a la narrativa. Entonces, si la defensa, la parte acusadora, realmente estuviera convencida de que su caso era sólido, hubiera insistido.
¿no creen? Pero como lo comentamos, en el caso de las afectaciones que incluso la misma abogada del Ambifer Centeno menciona, como el tema de ansiedad, depresión, ataques de pánico, bueno, pero dicen que es a raíz del caso, pero faltaría demostrar que realmente así fuera, ¿verdad? Que a raíz de ese caso, porque qué tal si eso de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico ya lo tenía desde mucho antes, entonces su peritaje no tendría sentido. Así que si preguntas a quién le convendría que se alargara, que se prolongara todo esto, pues sin duda a la parte del Ambifer Centeno. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿qué sería de un Ambifer Centeno en el momento en el que le tiraran todas sus evidencias y le dijeran, ¿sabes qué? No procede. Y ni qué decir si después se iniciara un proceso en contra del Ambifer Centeno ahora por el tema de su charlatanería, por el tema de sus estafas. ¿Se imaginan? O sea, ¿dónde quedarían empresas como Televisa, que le han dado espacio en su programa hoy, para que le haga creer a la gente que con escribir de tal forma o con tal color pueden aliviar la depresión? Se complicaría el asunto, ¿verdad? Ahora, el otro tema que está muy interesante es que se ha mencionado que Emiliano tiene cierta relación con el que era originalmente el abogado del Ambifer Centeno, es decir, con el abogado Beceiro. Así que sin duda eso nos ayudaría a entender mucho más lo que ha ocurrido y cómo, teniendo tantos días para haber hecho ese comunicado, hacerlo justo en ese momento. Así que en alguna ocasión han escuchado la palabra o la frase de jugar a dos bandos. Y otro dato muy importante, que el mundo legal no es tan grande como parece, ya que personajes que son muy conocidos precisamente por un tema de apellidos, como en este caso los Gómez Montt, pues suelen conocerse entre ellos. Y eso era lo que nos cuestionábamos, ¿no? Por ejemplo, en videos anteriores, donde hemos dicho puntos importantes que podría llegar a considerar la defensa. Pero surge la otra pregunta, o sea, ¿realmente la defensa haría el trabajo que le corresponde realmente o no? Porque bueno, a final de cuentas, pase lo que pase, supongo que ya cobró una cantidad. Y eso sería otro punto más que tendríamos que analizar. Las únicas medidas que se tomaron en contra de Mr. Doctor fue supuestamente para proteger a un Ambifer Centeno. Y recordemos que fueron las medidas que impedían que se refiriera de cualquier manera a un Ambifer Centeno. Entonces, pues la gente así, simplemente al analizar, simplemente dice, es que la fiscalía bien malos, es que las conexiones, es que bien mañosos, pero como que no se ponen o no se han puesto tanto a pensar desde el inicio. Bueno, y del otro lado, ¿sí estarán haciendo bien las cosas? Es decir, y cuando digo bien, no me refiero a lo que podríamos considerar como bien de una persona que te cobre 10,000 pesos por llevarte tu caso, no. O sea, cuando decimos bien, nos referimos a estar jugando o estar a la altura del mismo nivel en cuanto a la defensa. ¿Realmente sí se estará haciendo de esa manera? Repito, este sí sería un punto muy importante para entender lo que se ha pasado por alto y que la gente que simplemente repite y repite y repite lo mismo han comentado desde el inicio, ¿no? Es que la fiscalía, es que la parte del Ambifer Centeno, es que la mamá del Ambifer Centeno trabaja en la fiscalía, pero ¿no creen que habría o cabría la posibilidad de que no se necesitara algo tan gigantesco, algo tan enorme? Porque ahí es cuando surge la pregunta, en una, en otra y en otra ocasión más, cuando dicen, es que ¿a poco puede tener tanto poder, tanto dinero? Pero ahí es donde surge la otra pregunta, ¿no? Que como todo un gran máster, pues nos tenemos que hacer, obviamente, al ser un gran máster del análisis, pues la tenemos que hacer por simple reflejo natural. ¿Y no será que la situación es más sencilla de entender de lo que parece? Ejemplo, vamos a suponer que Doña Pelos de repente se pone bien mal y pues no se puede curar, que la llevan a un médico, que la llevan a otro, y que su nuera dice, es que no entendemos cómo es posible. Y entonces pues hasta Doña Pelos recurre a brujos, a lo que sea, ¿no? Y de repente dice uno de los brujos, es que ustedes le están haciendo una brujería, un trabajo y necesitamos muchísimo dinero. Y resulta que Doña Pelos pues tiene que vender su casa, tiene que vender todo, tiene que comprometer su pensión, hasta la ayuda que le da Morena, y nomás no, y termina perdiendo la vida. Y todos dicen, es que ¿cómo es posible entonces la persona que le hacía el trabajo? ¿Qué poder tan gigante es que tenía? Y que resultara, ¿no? Que en realidad no era que alguien le estuviera haciendo un trabajo, sino que, por poner un ejemplo así bien ridículo, que Doña Pelos fuera adicta a las cosas con exceso de sal y de azúcar, y que fuera precisamente lo que por indicación médica tuviera prohibido, y que resultara que en este caso podríamos decir y que fuera la nuera quien le facilitaba eso. ¿Verdad que no hace falta tanta babosada para entender que no era necesario un superpoder? No era necesario
una super brujería ni nada por el estilo, y que aunque se tomara el medicamento no se iba a curar por eso. Sin embargo, te puedo decir, desde el inicio, pues lógicamente hemos tratado tanto un punto como el otro. Solamente que por alguna razón, algún segmento de la población, cuando mencionamos que estaba medio raro que se pudiera proceder o que estuvieran procediendo tan fácil, y que posiblemente no todo era cuestión de el superpoder de una Lambifer Centeno, sino que del otro lado no se estaban haciendo tan bien las cosas, como que es algo que a la gente taradita no le gustó escuchar mucho, que digamos, ¿no? Y claro, recordando que para ese segmento taradito de la población, el mejor análisis es el que les dice lo que ellos quieren escuchar. Y repito, no por nada, una Lambifer Centeno, al igual que muchos otros personajes, han llegado a donde están, porque como lo dije en otro video, o como lo he dicho en muchos videos anteriores, sería ridículo decir que un cantante es el mejor cantante, o el más conocido, o el más promocionado, o el que más vendió, si no existiera quien le comprara, ¿verdad? Aquí en este caso pues está lo mismo. Lógicamente, si hay un segmento de la población muy importante que le aplaudía a una Lambifer Centeno cuando escuchaba que hablara mal de la vieja que le caía gorda a Doña Pelos, no por poner un ejemplo, y que hasta le ponían qué buen análisis, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones más. Entonces, ¿qué tal si todo ese tiempo no ha sido la fiscalía quien ha estado ganando, sino que la misma defensa ha estado saboteando todo desde adentro? ¿Qué pasaría si se comprobara, por ejemplo, que no había un gran poder detrás de una Lambifer Centeno, sino simplemente una defensa que nunca intentó realmente defender o pelear? ¿Y por qué podríamos considerar este punto? Porque sí, lo más sencillo sería imaginarnos, ¿no?, una Lambifer Centeno y que por esa parte tenía casi un poder ilimitado. Y es entendible porque pues, la gente, como lo hemos comprobado en infinidad de casos, busca una narrativa donde hay un villano con poderes descomunales. Es más fácil creer que alguien es intocable a pensar que simplemente no ha habido una buena defensa. Y sí, el truco para que todo esto sea posible es lo clásico: mantener a la gente entretenida señalando hacia el lado de la fiscalía, y si eso le complementamos con el principio de estar buscando desesperadamente más el negociar en lugar de defenderse atacando, y que nunca se presionó lo suficiente para tumbar las acusaciones, y que como tal fueron pocas las apariciones públicas que se hicieron por parte de la defensa. Una hace unas semanas, solamente para hacer referencia a que casi ellos no se meterían en problemas adicionales, y otra ya de madrugada para decir que decidían salir o alejarse un poquito, ¿no? Ahora, si tocamos otro punto importante, bueno, pero primero vamos a checar algo por aquí. Tenemos que incluso fue el abogado que en su momento estuvo relacionado con el caso de Justop, no sé si lo recuerdan, y que de hecho en ese momento, aquí en esta página lo publican, primo de Inés Gómez Montt defenderá de nuevas acusaciones a Justop. Entonces también surgió otro tema que tiene que ver con el cobro excesivo. ¿Y ahora qué? Antes de que se me pase, también a la gente le gusta mucho crearse historias fantasiosas, y aquí sin duda las hacemos, pero basadas en cierto grado de probabilidad, analizando acorde a los elementos que tenemos cuál sería más probable, cuál sería menos, como de costumbre. Pero al igual que como para la gente es más sencillo atribuirle poderes casi ilimitados a una Lambifer Centeno, también hay gente que se pregunta, bueno, ¿y cómo puede ser posible que haya personajes que tuvieran conocimiento de lo que estaba pasando? Y ya les comentaba, ¿no? Si ese personaje que específicamente hemos mencionado aquí en diferentes ocasiones, el hijo no reconocido de una Laura Bozzo, quien en este caso ha tenido una cercanía con una Lambifer Centeno, y volvemos a lo mismo, ¿no? La filtración de la información. Entonces te das cuenta que no hace falta un superpoder cuando el problema viene desde adentro. Entonces se habló también del cobro excesivo, y que así había sido estafado por su abogado, el Mr. Doctor, ya que pues otro de los puntos que se mencionaron es que la cifra fue demasiado alta. Y ya saben, ¿no? Comenzaron a surgir así diferentes cuestionamientos, y no sería para menos, porque en situaciones normales diríamos, o sea, ¿tanto estar pagando para esto? Ahora, entonces, ¿cómo es que tendría nuestro personaje que ya hemos mencionado en muchas ocasiones, el hijo no reconocido de Laura Bozzo, información acerca de esto? Pues porque posiblemente no solamente la tuviera, sino que pues todo el equipo de Lambifer Centeno, porque no hace falta un superpoder cuando el tema viene desde adentro. Y como lo comentamos, es simplemente una suposición, ¿verdad? Pero lógicamente hay de suposiciones a suposiciones. Y si eso le sumamos la relación con el abogado Becerro, ¿verdad que ya no sería tan sorprendente? Y entenderíamos perfectamente por qué entonces más el interés en buscar que negociaran, alegando que pues la importancia de la paz mental, de la tranquilidad y todo eso, pues porque con un buen acuerdo
una buena negociación, sale para repartir a todos, ¿no? Y ahora volvemos a lo mismo. El comunicado de medianoche, el mejor momento para llevarlo a cabo, ¿no? Y no necesariamente el mejor momento para beneficiar a la parte que representas. Así que retomando un poquito de esto y de la lógica que podría tener, recuerden que este abogado aquí nos aparece hasta en la búsqueda de Google como el primo de Inés Gómez Montt. Así que si investigamos un poquito acerca de esto, tenemos que Inés Gómez Montt es una conductora de televisión mexicana que se encuentra prófuga de la justicia desde 2021. Se le acusa de delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada, y eso ya no es cualquier cosa, peculado y operaciones ilícitas. Ahora, si buscamos un poco más de información, tenemos que en abril de 2023 invalidó la orden de aprehensión que pesaba sobre ella por presunto fraude fiscal. Y aquí tenemos Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga tienen una ficha roja de Interpol, por lo que son buscados en 190 países. Tenemos que Inés Gómez Montt ha presentado un recurso de revisión para evitar la orden de captura. Vaya perfil. Para hacer esta clase de cosas, hablamos de delincuencia organizada, lavado de dinero. ¿Creen que cualquier persona de cualquier nivel lo pueda hacer? No, la verdad es que sí sería un poquito complicado. Entonces, ¿qué tanto, también por otra parte, qué tanto se podría suponer que pueda haber un intercambio de favores para que esta clase de cosas se puedan seguir manteniendo? Y ya que mencionamos el trabajo de evidenciar por qué la grafología es un fraude, conlleva el también señalar instituciones que se encargarían de la búsqueda de justicia, como en este caso las mismas fiscalías o los jueces. Entonces, también sería entendible, ¿no? Si un abogado que es primo de toda una fichita se le pidiera de favor que hiciera ciertas cosas, o mejor dicho, que hiciera ciertas cosas para devolver uno de los santos favores, ¿a poco va a decir que no? Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, como siempre les he comentado, obviamente un análisis al estilo de un Grandmaster. Faltarían muchas cosas más, pero en este caso, para que el video no se alargue tanto, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya saben, compartan, dejen sus me gusta, compártanlo en todas sus redes sociales, dejen su comentario, suscríbanse si no lo han hecho, dejen todo lo que puedan dejar y pues cualquier cosa les aviso por Telegram.